Bueno, bienvenidos a mi nuevo video. Vamos a seguir hablando sobre JavaScript. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante en este lenguaje y es el concepto de objetos. Vamos a hablar de lo básico, cómo crearlos, cómo se pueden editar, cuál es su utilidad, el por qué es importante conocer este concepto, qué es un objeto y cómo implementarlo, ¿sí? Como siempre vamos a hacer una sección de codear, vamos a practicar un rato, abrimos nuestro editor de textos, hacemos un pequeño ejemplo, entonces a por ello. Vamos a empezar hablando de por qué es importante, digamos, por qué como programador debería manejar muy bien el concepto de objetos. Y es porque primero que todo nos permite evitar el riesgo de, digamos, que dos nombres de dos variables tengan el mismo nombre en el mismo scope y puedan generar un error, ¿cierto? Entonces, con los objetos tenemos como una capa donde podemos encapsular cada una de esas variables en su respectivo contexto. Entonces, esa es muy importante. De hecho, cuando el proyecto crece es muy común que tengamos variables con el mismo nombre y si no fuera porque están encapsulados cada uno en un contexto, en una clase, en un objeto, pues tendríamos errores de sintaxis todo el tiempo, el típico error de que la variable ya está definida. Entonces es importante manejar el tema de los objetos. Recuerdo que este video está, digamos, enfocado a un público ya, digamos, intermedio, que ya tiene al menos conceptos básicos como estructuras de control, lo que son los condicionales, los loops, la estructura del código. Entonces ya podemos ingresar a este mundo de los objetos que nos ayuda a organizar incluso mejor el código, hacerlo más reutilizable, más escalable. Otro beneficio del por qué es importante manejar el tema de los objetos es que nos permite hacer el tema de la herencia. Podemos heredar código y al final eso se traduce a que reutilizamos código, escribimos menos código. En JavaScript la herencia, como les venía comentando, que es un tema muy utilizado, muy importante, está basada en algo que se llama el paradigma por prototipos. Hablamos un poco de este tema en mi último video, lo dejaré en la descripción. Eh, otro beneficio es que, bueno, si nosotros podemos agrupar diferentes variables en un solo objeto, podemos hacer algunas tareas de manera más eficiente. Por ejemplo, es mucho más eficiente enviar un solo objeto con tres variables diferentes, con tres datos diferentes al servidor, a enviar tres variables diferentes en diferentes peticiones, en diferentes requests. Entonces, eso nos permite hacer el código más eficiente y ejemplos como esos hay muchos. Nos permite hacer el código más legible y también nos permite hacer el código más fácil de entender a que si lo hiciéramos con arreglos, porque puede salir el programador que dice, pero es que yo puedo hacer lo mismo con un arreglo. Es verdad, sin embargo, es mucho más legible, muchísimo más legible, trabajar con objetos que con arreglos. Eh, a ver, otra ventaja es que, pues, como todo está encapsulado en ciertos objetos, se hace más fácil también como llevar un registro o encontrar dónde están las variables, ya que están encapsuladas en, digamos, en objetos, en partes de código más grandes, en un conjunto de variables y propiedades, que es lo que llamamos objetos. Entonces nos permite encontrar las variables o lo que estamos buscando de una manera mucho más fácil. Entonces ya dando esta pequeña motivación, vamos a ver qué son los objetos. Vamos a realizar esto. Pues un objeto no es más que un tipo de dato en JavaScript. Nosotros en JavaScript tenemos 7 tipos de datos primitivos, tenemos los booleanos, el null, ¿cierto? Booleanos, null, undefined, el number, el big integer, el string y el symbol. Estos 7 de datos son considerados tipos de datos primitivos, tipos de datos
que pues no son objetos, sino que son algo indivisible, atómico, eh, mientras que los objetos son otro tipo de dato especial porque estos sí se componen de diferentes, digamos, diferentes partes, a diferencia de los primitivos. En algún video explicaremos para qué se utiliza cada uno de estos. Yo espero que si están viendo este video ya conocen al menos la utilidad de la mayoría de ellos, ¿sí? Al menos de los booleanos, de los números y de los strings, que son muy básicos. Los objetos son un tipo de datos, ¿cierto? Son un tipo de dato que nos permite almacenar, como lo hablábamos ahorita, información relacionada entre sí. Entonces podemos tener el objeto de la clase estudiante que almacena el nombre, sus calificaciones y el nombre del colegio en donde estudió, por ejemplo. Ese objeto estudiante o esa clase estudiante me permite tener varias instancias, puedo tener varias instancias de esa misma clase, eh, y esa es la ventaja de trabajar con objetos. En JavaScript en realidad no es necesario hablar de clases porque es basado en prototipos, sin embargo ya explicaremos más a fondo ese detalle. Entonces los objetos tienen métodos que son nada más y nada menos que las funciones que puede ejecutar este método, tiene unas propiedades que se encargan de almacenar los datos. En el caso del ejemplo anterior, el objeto estudiante tiene el nombre y también, digamos, tiene el nombre del colegio donde estudió su grado. Esos serían las propiedades. Y los métodos serían, por ejemplo, que tenga el objeto estudiante tiene un método que se llama dame el nombre completo. Entonces el nombre completo lo que hace es concatenar el primer nombre con el apellido y retorna ese string. En ese caso, eso es una función, es un método que pertenece a el objeto estudiante. Eh, un objeto también lo consideran algunos como un arreglo asociativo, porque es un arreglo. Si te colocas a ver, ahorita que veamos, tenemos varias formas o de varias sintaxis, varias notaciones para acceder a sus propiedades y a sus métodos. Y vamos a ver que se puede tratar como un arreglo. La única diferencia es que los arreglos mapean los datos a índices o números, mientras que aquí en los objetos mapean sus propiedades, sus valores a strings. Ya hablaremos y mostraremos a qué se refiere cada uno de estos conceptos en código, que es como la mejor forma de entender, pero la teoría nunca está de más. Entonces, para no dedicarle mucho tiempo a la teoría y colocarnos a programar, que es lo que nos gusta, vamos rápidamente al cómo. Vamos rápidamente aquí al cómo, a mostrarles. Bueno, para acceder, lo que les decía ahorita, a una de las propiedades de un objeto, tenemos dos notaciones: la dot notation o la notación por punto, que tenemos en este caso el objeto persona, utilizamos el punto y el nombre del atributo, propiedad o método al que queremos acceder. ¿Listo? Mientras que en la notación por brackets o paréntesis, tenemos el objeto, utilizamos los corchetes y entre comillas, porque es un string, el nombre, el atributo o propiedad. ¿Listo? Este tiene una ventaja y es que nos permite el dinamismo. ¿Cómo así dinamismo? Supongan que nosotros queremos crear, ya que, a ver, esto es importante porque en JavaScript, si vienen de pronto de lenguajes como Java, acá en JavaScript nosotros podemos agregar propiedades, atributos a los objetos en tiempo de ejecución. Y ahora imagínense un ejemplo básico. Ustedes tienen una aplicación y necesitan que el usuario sea capaz de agregar propiedades a su objeto persona y asignarle valores. En este caso no podríamos hacer eso con esta notación, sino que tendríamos que utilizar bracket notation para indicarle al objeto person que va a crear un atributo nuevo, que es, en este caso tiene el nombre de myAttribute, y le podríamos asignar también un valor haciéndole una asignación a, por ejemplo, a 1, asignarle un valor. Y en ese caso acabamos de crear un atributo nuevo en nuestro objeto person,
le hemos asignado un valor. Esto no lo podríamos hacer utilizando esta notación. ¿Listo? Nosotros podemos crear, leer, actualizar o eliminar propiedades y métodos de un objeto, ¿cierto? Eso es muy importante, a nuestro gusto, como lo necesitemos. Hay un concepto muy importante que es la palabra reservada dis. Si vienen de lenguajes como Java, C++, nosotros utilizamos el dis, muy similar a lo que pasa aquí, es para referirnos eh, al objeto que se está, digamos, en el que estamos ejecutando esa línea de código donde utilizamos esta palabra reservada dis. Esta es una de las palabras reservadas de JavaScript. Ahorita en el código lo vamos a poder entender más fácil. El dis también representa algo muy importante, que es el contexto. El contexto es nada más y nada menos que, digamos, ese objeto que está ejecutando nuestra función en un momento determinado. En JavaScript nosotros podemos incluso cambiar el contexto de ejecución de un método de manera manual, utilizando métodos como cal. Voy a colocarlos por aquí. En otros videos hablaremos más despacio de eso, utilizando métodos como cal o por ejemplo bin. Pero bueno, eso es tema para otro video. Tenemos digamos que esta es la manera. De hecho, este debería quedar acá de primero, porque en JavaScript lo único que nosotros tenemos que hacer para crear un objeto es asignarle un objeto vacío. Esto se llama un literal object, porque estamos creando el objeto sin necesidad de instanciarlo. Yo puedo escribir dentro de esto los atributos, métodos, y que estaríamos creando un objeto literal. Entonces, por ejemplo, el person tiene una edad, le podríamos colocar 4 y ya, y así le asignamos un atributo a nuestra clase person. ¿Listo? Y así creamos un objeto de fácil en JavaScript. También hay otra forma, que es utilizando los constructores. Utilizamos la palabra reservada. Esta es otra palabra reservada de JavaScript. Utilizamos la palabra reservada new para crear un nuevo objeto, ¿cierto? Y cada vez que nosotros creamos un nuevo objeto, ¿qué pasa? Se enlaza o hay un bind, ¿cierto? De la palabra reservada dis, de ese objeto dis, que era el que estamos hablando aquí, en el constructor, ¿cierto? Que es un método especial de los objetos. Ese es el método que se llama cada vez que nosotros utilizamos la palabra reservada new, ¿cierto? Aquí estamos creando el objeto literal, pero también podemos instanciarlo. Voy a colocarlo por aquí. Podemos instanciarlo, podemos crear ese mismo objeto person y decir que es un nuevo person de la clase person, ¿cierto? El constructor, y probablemente aquí le coloquemos nuestros digamos, propiedades, los valores para esas propiedades. Entonces, cada vez que nosotros hacemos esto, se corre un método especial que tiene nuestra clase person, que es el constructor, y dentro de ese constructor hay un objeto que es llamado dis, ¿cierto? Que representa al objeto en sí, a la instancia del objeto que está corriendo en ese momento. Eso es más fácil de verlo en código. Y luego se ejecuta el código que está dentro del constructor y se retorna un nuevo objeto, ¿cierto? Dentro de JavaScript siempre hemos estado utilizando objetos, aunque no lo conocieras hasta hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, array es un objeto, math es un objeto, document, sí, el document que utilizamos para modificar y acceder el DOM, ¿cierto? De una página, cuando estamos hablando de JavaScript en el frontend, eso es un objeto, ¿cierto? Y también notification. Todo esto son objetos que nos brindan a nosotros una API, una API, que nosotros podemos consumir para hacer tareas que son repetitivas, complejas, de una manera mucho más fácil, porque el lenguaje o la API de navegador en este caso nos las facilita. ¿Listo? Esta es la teoría que hay detrás. Vamos a verlo más fácil con código. Vamos a hacerlo más fácil escribiendo código. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño script, pueden escribirlo ustedes también. Recuerden que el código entra por los dedos. Lo primero que podemos hacer es crear un objeto person. Eso es crear un person, como les mostraba ahorita, un objeto. Eso es un objeto. Luego yo puedo hacer algo como person.age igual a 14, y así de fácil le agregué una propiedad. Luego yo puedo hacer algo como console.log y le paso el age. Y si nosotros ejecutamos este código, vamos a abrir un momento la carpeta, tenemos que ver
Vamos a abrir por aquí una terminal. Tenemos que ver ese número, no object.s. Bueno, aquí tenemos un error y es que, como pueden ver, estoy ejecutando el age. Miren lo importante, el age no existe. En este caso yo podría crear una variable age, porque ese age representa para mí otra cosa y no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema porque este age está encapsulado dentro de mi objeto. Para poderlo acceder, vamos a utilizar en este caso el DAP notation, person.age, y ahora sí debería funcionar. Vemos el 14. Bueno, y así de fácil creamos un objeto. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero agregarle un método? Hay una forma, también podemos, por ejemplo, getAge. Vamos a hacer este ejemplo muy sencillo, aunque en la práctica eso ya no se hace así. Sin embargo, para que veamos que en JavaScript todo es, bueno, digamos que muchas de las funciones que van llegando y todo es puro azúcar sintáctico. También podemos hacer, vamos a hacer un console.log, pero esta vez vamos a llamar a getAge, paréntesis, recuerden, porque estamos ejecutando un método. Recuerden que nosotros hablamos de método cuando son, digamos, funciones que pertenecen a un objeto. Eso es un concepto del paradigma de orientado a objetos, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar de nuevo el script y vemos 14, 14, ¿listo? Así de fácil se crea un objeto en JavaScript. Vamos a pasar un ejemplo ahorita un poco más complejo. Voy a copiar, voy a saltarme, pasar esto acá para ahorrar tiempo. Tenemos esta clase, este objeto, perdón, literal, que es person. Tiene un atributo que es el nombre, y miren que un objeto puede tener como atributos otro objeto en sí. En este caso name es un objeto, tiene first y second, pero antes yo lo había hecho como un arreglo. Ahora me paso a esta, digamos, notación porque es mucho más fácil de leer. Tiene una edad, tiene aquí una función que es bio, ¿cierto? Aunque esta función, miren muy bien lo que hace, es un console log de su nombre y nos da la edad, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo para que vean lo que hace. Vamos a decirle person.bio y vamos a ejecutar nuestro código de nuevo. Entonces aquí está, Bob Smith is 32 years old. O sea que está funcionando, pero lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Esto es una anotación. Cuando digamos que en las últimas versiones de ECMAScript, como siempre se tira a escribir menos código, yo puedo hacer directamente algo como esto, bio, una función que está dentro de mi clase, dentro de mi objeto person. Entonces es mejor utilizar esta sintaxis, escribimos menos código. A ver, todo esto sirve para nosotros entender cómo funcionan algunos frameworks. Estos concepticos nos permiten entender, bueno, cómo Vue.js hace ciertas cosas, cómo React hace ciertas cosas. Entonces vamos a ejecutar de nuevo, vemos exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, eso por ese ejemplo, ese por ese lado. Ahora lo que yo quiero ver es que si el tipo de, esto puede ser una pregunta de entrevista, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de person entonces? ¿Cuál dirían ustedes que es el tipo de person? Entonces vamos a ejecutarlo, y si dijeron que es object, están en lo correcto. ¿Listo? Object, en este caso, es el tipo de person. Perfecto, vamos a continuar. Podemos acceder con la bracket notation. En este caso vamos a acceder a un atributo que se llama name, es este que está aquí. Y como ese es un objeto también, podemos hacer algo como esto. Puedo acceder también al atributo que se llama first. Estamos utilizando Docker bracket notation, recuerden, pero vamos a imprimirlo para que veamos. En este caso nos debería imprimir Bob, recuerden. Entonces vayan pausando el video, vayan escribiendo, ejecutamos. Aquí está Bob utilizando bracket notation. Perfecto. Recuerden que una de las ventajas de utilizar bracket notation, aunque se vea un poco más, digamos, más ilegible el código, es que nos permite, digamos, ese dinamismo de agregar propiedades en tiempo de ejecución, ¿no? Digamos que si lo quisiéramos hacer con DAP notation sería .name.first, ¿listo? Mucho más fácil de leer, menos teclas. Perfecto.
Entonces ahorita vamos a hablar de algo muy importante que son los constructores. Vamos a quitar esta, no quitamos el isStrip. Recuerden que es una muy buena práctica de programación, siempre utilizar el modo estricto de JavaScript. Vamos a crear un constructor, en este caso es person. Va a recibir como parámetro un atributo que es el name, this.name igual a name, listo, y vamos a decirle que tiene un método introduceSelf. En próximos videos veremos un patrón que es conocido como el constructor, patrón de constructor prototipo, porque, a ver, aquí estamos creando la clase person, pero digamos que eso lo podríamos hacer mejor si tuviéramos en cuenta el concepto de prototipo, pero bueno, está perfecto para lo que necesito explicar ahorita. Entonces creo una función, ¿cierto? Que en este caso va a ser algo como que, bueno, imprima el nombre de la persona, o vamos a utilizar este literal string para practicar un rato, para mostrarles de pronto cosas que no conocían. Entonces yo puedo hacer esto y puedo concatenar muy fácilmente utilizando esta notación. Esto es recomendado utilizarlo siempre, solamente cuando sea estrictamente necesario. Entonces esto es el equivalente a hablar de clases. Si ustedes vienen de, no sé, Java o cualquier otro lenguaje orientado a objetos, vamos a crear bueno, cada vez que nosotros utilizamos un constructor, recuerden lo que pasaba, lo que les decía ahorita en la teoría, ¿cierto? Se crea un nuevo objeto cada vez que yo ejecute esto, ¿cierto? Se crea un nuevo objeto, o sea, si yo hago new person, ¿qué hace JavaScript? Vamos, y le paso, por ejemplo, John. Se crea un nuevo objeto, ese nuevo objeto, inmediatamente JavaScript, por debajo de cuerda, lo enlaza a este this. Y miren, le agrega las propiedades porque el siguiente paso, ¿cuál es? Después de enlazarlo, se corre el código que está dentro del constructor, en este caso, y se retorna el objeto. ¿Sí? Yo en ningún momento tengo que retornarlo, eso lo hace JavaScript. Entonces, para que veamos y hagamos el experimento, entonces en teoría si yo hago test.name, ¿cierto? Debería de funcionar. Vamos a imprimir esto, console.log, nuestro amigo console.log como siempre, y vamos a ejecutarlo. Aquí está, John. Esto es un constructor en JavaScript. Vamos a ver que si nosotros trabajamos con prototipos, que es el siguiente video que voy a subir, esto de hecho es el patrón, la forma más utilizada de trabajar, digamos, como orientado a objetos en ECMAScript 2015. Entonces es importante manejar este concepto si queremos entender, ir un poco más allá luego cuando vayamos a utilizar frameworks como Vue, como React, como Next.js. Manejar todos estos conceptos nos van a ayudar a entender y a tomar mejores decisiones. Entonces sigamos. Algo que también les quiero mostrar es que, bueno, esto es una manera. JavaScript hoy en día nos permite crear, ¿cierto?, clases, pero les quiero mostrar algo. Vamos a llamar a esta clase test1, ¿cierto? Porque, bueno, ¿cuál es la diferencia? O al menos, ¿cuál es alguna de esas diferencias? Este test1, aquí utilizamos algo que es el constructor. Recuerden que ese constructor es un método especial de las clases en JavaScript que nos permite, digamos, definir cómo se va a crear nuestro objeto de esta clase. Entonces escribimos la palabra, eso también es una palabra reservada de JavaScript, que es constructor, y en este caso, cada vez que nosotros creemos un objeto de esto, lo único que vamos a hacer es un log. Entonces a test1 has been created, por ejemplo. Entonces vamos a crear un test1, un objeto test1 new. No recibe como parámetro nada nuestro constructor, así que aquí no tenemos que pasarle ningún parámetro, y así de fácil creamos un test1. Debería imprimirse en la consola. Ok, recuerden que estos paréntesis era para cuando estábamos utilizando la notación de funciones para crear constructores. Intentamos de nuevo, no pasa nada. Entonces a test1 has been created. Listo, acabamos de crear un test1. Ahorita, pero ¿cuál utilizo? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo recomiendo utilizar esta. ¿Por qué? Porque
Hay un concepto un poquito avanzado de JavaScript, en un video futuro lo explicaré, que es el hoisting, y es como la manera en que JavaScript organiza el código antes de ejecutarlo. JavaScript, por decirlo entre comillas, mueve, porque JavaScript no mueve nada, el parser hace algo, y es como mover, como si moviera las declaraciones hacia arriba para yo poder utilizarlas luego. Es por eso que nosotros podemos hacer algo como esto, crear una variable, por ejemplo a, igual a asignarle un valor, pero antes de eso podríamos hacer un console.log de a. Miren que la estoy utilizando incluso antes de ejecutarla. Entonces, bueno, en este caso me da un define, pero ¿por qué es? Porque estamos utilizando el useString, ¿cierto? Si yo lo quito, me sigue dando un define, bueno, pero no, o sea, me da un define, pero no es porque sea el string, sino porque un define, recuerden que no es lo mismo que, a ver, aquí lo que yo debería obtener es un error porque no está definida la variable, o sea que en este caso mi código sigue corriendo normal. Esto es propenso a que me dé errores y yo no me dé cuenta. Miren que no me dice, lo que debería decirme JavaScript, hey, está utilizando una variable que no está siendo utilizada. Entonces a eso se refiere el hoisting. Es como si cogiera esta parte de la declaración, ¿cierto? La creara por acá y por acá hiciera esto. Esto es un define. ¿Cómo puedo demostrar cuál sería el comportamiento que yo debería esperar como programador? Pues si la variable está siendo creada después de ser utilizada, debería decirme JavaScript, hey, espérate, está utilizando una variable que no existe, vamos a hacerlo. Ese es el error que yo debería de recibir. Entonces, vamos acá, otra vez, aquí está, este típico error de reference error, no está definida. Entonces, para evitar este problema, porque eso es propenso a que tengamos errores, es recomendable utilizar este class, porque ese mismo hoisting, ese mismo comportamiento lo vemos con las funciones, se los puedo mostrar. ¿Qué pasa? Si yo creo, vamos a crear un class, vamos a utilizar function, ¿no? Para demostrarlo rápidamente, function test2, aquí si utilizamos los paréntesis, recuerden, esos errores siempre pasan. Entonces, esta función en sí es el propio constructor, entonces simplemente recuerden lo que pasa. Primero se crea un objeto, se enlaza a bin y se ejecuta el código. Entonces se va a ejecutar este código que estamos aquí. Entonces a test2 en este caso has been created. Ok, so vamos a darle guardar. Cada vez que nosotros creemos un test2, vamos a ver este código que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, la diferencia es que yo puedo hacer esto. Como el comportamiento del hoisting para funciones es similar, la declaración de función, la declaración de este test2 es como si se moviera adelante y simplemente acá es donde decimos que test2 es igual a esta función. Como vimos ahorita en el ejemplo, yo puedo utilizarlo incluso antes de crearla. Yo puedo crear vamos a crear un test2, igualarlo a un new test2, y lo estamos haciendo, recuerden, antes de crear nuestra clase o nuestro constructor test2. Esto debería darme un error, ¿cierto? Debería darme un error, pero miren cómo se comporta JavaScript. Miren, a test2 has been created, y sigamos, se ejecutó incluso antes de yo crear mi constructor test2. Lo correcto es que me diera un error. Ahora miren cómo se comporta esto. ¿Qué pasa si yo paso el test1 antes de la declaración o la creación de mi clase? Miren lo que hace JavaScript. Un reference error. Ese es el comportamiento que yo debería esperar. Entonces mi recomendación es, pues utilicemos class, aunque si ustedes van a ver en los códigos se está utilizando mucho todavía esta función, porque digamos que esto es relativamente nuevo. Y todos esos ejemplos que acabamos de ver ahorita es como digamos, lo básico de objetos. Ya sabemos qué es un objeto, cómo crearlos, qué nos permite, cuáles son sus ventajas. Y este era el video que les traía para hoy. Muchas gracias por seguirme. Recuerden suscribirse, darle like, y nos vemos en el próximo video, que probablemente siga relacionado con los objetos, pero ahorita vamos a ver un concepto que es la cadena de prototipos, ¿cierto? O el prototype chain en inglés, y muy útil. Se suele preguntar mucho sobre esto en las entrevistas, y se suele utilizar bastante para al menos entender el por qué JavaScript se comporta como se comporta. De nuevo, gracias por ver el video, no olviden suscribirse y nos vemos más adelante.